Equilibrios ácidos y básicos. Parte 1. Existen al menos 3 definiciones importantes para lo que es un ácido y una base. Ácidos y bases de Arrhenius son aquellos que forman H+ en solución y las bases son aquellas que forman OH en solución. Y esos son los ejemplos más comunes que ustedes han visto. Sin embargo, en esta unidad vamos a estar hablando mucho de la definición de Bronsted-Lowry de lo que es un ácido y una base. Un ácido, según Bronsted-Lowry, es aquel que dona un protón, es decir, un H+, y la base es aquella que recibe ese protón, es decir, es H+. Los ácidos y bases de Lewis son diferentes. Los ácidos de Lewis son aquellos que aceptan un par de electrones y las bases de Lewis son aquellas que donan un par de electrones. Según Arrhenius, un ácido como este que está en pantalla, que es un ácido fuerte en agua, se separa en sus iones en el ion de H+, o un protón, y en el ion de cloro. Y eso es lo que ustedes están acostumbrados. Y según Arrhenius, un ácido es aquel que produce esto en solución. Y según Arrhenius, una base fuerte es aquella que produce en agua el ion, en este caso el metal, y el ion de hidróxido, que es el quien se encarga de producir para la basicidad. Así que un ácido provee un protón y una base fuerte, según Arrhenius, provee un ion de hidróxido. Mientras más hay de esto en solución, se dice que más ácido es. Mientras más hay de esto en solución, se dice que más básico es. Para aquellos que son más visuales, esto sería la representación de un ácido según la definición de Arrhenius, donde el ácido se separa completamente en sus iones, ¿verdad? En este caso la definición de un ácido fuerte, y una base fuerte se separa completamente en sus iones y lo que hay en solución, es decir, en agua, son los iones de cada uno de ellos. Sin embargo, un ácido y una base de Bronsted-Lowry es diferente. Un ácido es aquel que dona un protón y la base es aquel que la acepta o aquella que la acepta. Para que un ácido done un protón es porque hay una base recibiendo ese protón. Por ejemplo, en equilibrio, un ácido débil es aquel que dona un protón, por eso está en este caso en los productos, y forma la base conjugada, que es la especie sin protón. Por ejemplo, si yo tuviese un ácido débil, como este ácido nitroso, en equilibrio, se va a formar el protón que está donando el ácido y su base conjugada, que sería el ion nitrito, que sería la especie sin el protón. Puede denominarse un ácido y esa base como el par del ácido con su base conjugada o simple y sencillamente se le llama como el par conjugado. De manera similar, toda base que acepta ese protón forma lo que le vamos a llamar el ácido conjugado, que sería la combinación de la base con el protón que recibió, que aceptó. En este ejemplo tenemos amonio, ¿ok?, que es una base débil. Al recibir el protón se forma el ion de amonio. Si la amonia es la base, el ácido conjugado es el ion de amonio. Cuando estos dos procesos se combinan, el ácido donar el protón y la base recibir el protón, se le llama una reacción ácido-base. También se le conoce como una reacción de neutralización. Una base conjugada se forma cuando un ácido pierde o cede un protón y el ácido conjugado se forma cuando la base acepta un protón. Ahora, hablemos del agua. El agua es una especie anfotérica. Es una especie que tiene la capacidad de comportarse como ácido y como base. Por ejemplo, miremos este ejemplo. ¿Quién de todos estos es el ácido y quién de todos estos es la base? Lo primero que vas a hacer es observar quién pierde un H+ y quién gana un H+. Observa aquí, NH3 en los reactivos es NH3 y en los productos es NH4. Claramente tiene que un H+ adicional. Lo que quiere decir que aquí NH3
recibió un hidrógeno, recibió un protón. Así que aquí NH3 se comporta como ¿qué? Como la base. Y agua, si te fijas, perdió un hidrógeno. Lo que quiere decir que aquí agua se comporta como ¿qué? El ácido. ¿Qué ocurre? Cuando la base recibe el protón, se forma lo que sería el ácido conjugado, que es la base con un protón de más. Y cuando el ácido pierde un protón, se forma ¿qué? La base conjugada, que es lo mismo que sería el ácido sin un protón. Esto en solución, esta base en solución es una base que tiene un pH básico porque tiene con una alta concentración de OH en solución, que es lo que provee para la basicidad. Observa este próximo ejemplo. ¿Quién de esas dos especies es el ácido y quién de esas dos especies es la base? En este caso, en este ejemplo, ¿quién es el ácido? Pues el ácido en este ejemplo sería el ácido nitroso porque es la especie que perdió un hidrógeno para formar la base conjugada. Recuerda que la base conjugada es el ácido sin el hidrógeno. Por consiguiente, el agua aquí se está comportando como la base y el ion de hidrógeno sería el ácido conjugado. ¿Okay? El ion de hidrógeno es la especie que aceptó, ¿verdad? El agua aceptó el protón para formar el ion de hidrógeno. ¿Qué ocurre? A mayor concentración de esta especie en solución, más ácida es la solución. Si te das cuenta, esto es un ácido en una solución acuosa que está en equilibrio con agua. Observemos el siguiente ejemplo. ¿Quién de esos dos es el ácido y quién es la base? ¿Quién de esos dos perdió un hidrógeno? En este caso, el ácido fosfórico perdió un hidrógeno para formar ¿qué? Su base conjugada. ¿Okay? Este sería un par conjugado. Mientras que aquí el agua se está comportando como una base y forma el ácido conjugado. Y en este caso, ellos serían los pares conjugados. Este sería un par conjugado y el otro par conjugado sería este de acá. Ahora, date cuenta aquí que ya no estamos en agua. Estamos teniendo en estos momentos una reacción ácido-base donde yo tengo un ácido y tengo una base. La pregunta es quién es el ácido y quién es la base. ¿Cuál es la especie que perdió un hidrógeno? En este caso, la especie que perdió un hidrógeno fue el ácido sulfúrico. Así que aquí el ácido sulfúrico sería el ácido. Por lo que esto sería la base conjugada. Podemos entonces decir que amonia es la base y el ion de amonio es el ácido conjugado. Así que aquí el par conjugado sería el ácido sulfúrico con el bisulfato y amonia con el ion de amonio. Más adelante esto es importante cuando estemos hablando de amortiguadores. Dado las siguientes fórmulas, escribe. Te recomiendo que intentes hacerlo primero, así que dale pausa al video y luego lo verificas para comparar tu respuesta. Por consiguiente, dado las siguientes fórmulas, escribe. Dale pausa. Ok, verifica ahora tu respuesta. El ácido conjugado de HSO3. Si es el ácido conjugado de HSO3, quiere decir que me están diciendo que esto es la base. Si es el ácido conjugado, quiere decir que voy a ¿qué? A recibir un protón. Y ese sería el ácido conjugado. Luego dice la base conjugada. Eso quiere decir que para estos propósitos, este es el ¿qué? El ácido. Y va a perder este ¿qué? Este protón. Por consiguiente, se va a formar la base conjugada, que sería C5H5N. Luego, el próximo ejemplo es que escribas el ácido conjugado.
lo que quiere decir que esto es la base. Y voy a escribir el ácido conjugado, que es esa especie al recibir un protón. Primero lo vamos a hacer de paso en paso, ¿ok? Luego dice la base conjugada de HCN, lo que quiere decir que esto es el ácido. Por consiguiente, su base conjugada es el sin el protón. Hablemos de las fortalezas de un ácido. Es importante que sepas que existen ácidos fuertes y ácidos débiles. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes que se separan completamente en sus iones, mientras que los ácidos débiles solamente se separa una parte en iones y la otra parte se queda en su fórmula molecular, por lo que se ioniza muy poco. Lo que quiere decir que no todo está en forma iónica en solución, hay otra parte que se queda en su fórmula molecular. Así que veamos cómo podemos determinar esa fortaleza del ácido. Como mencioné, un ácido fuerte es aquel que se separa completamente en sus iones, por eso se dice que un ácido fuerte es un electrolito fuerte, mientras que un ácido débil es un electrolito débil y no se separa completamente en sus iones, es decir, no se ioniza por completo. Si llamamos a HA el ácido, y vamos a llamar HA el ácido porque H sería el protón que estaría donando el ácido y la A sería eventualmente esa base conjugada. Así que de ahora en adelante, cuando estemos hablando de los ácidos, nos vamos a referir con ¿verdad? Una fórmula que sea genérica. Por ejemplo, un ácido fuerte es aquel que en presencia de agua se separa completamente en sus iones. Un ácido fuerte, ¿verdad? Un ácido fuerte dona el protón al agua y se forma la base conjugada del ácido. Y el ácido conjugado de la base, que sería del agua, que es el ion de hidrógeno. Cuando un ácido se separa completamente en sus iones, date cuenta que en los productos lo que hay es la especie del ion de hidrógeno y la base conjugada del ácido. No hay más nada. En solución, eso es lo que hay. En solución, eso es lo que hay. Sin embargo, cuando el ácido es débil, solamente parte dona el protón, ¿verdad? Así que solamente se forma una parte del ion de hidrógeno y una parte de la base conjugada. Date cuenta que un ácido débil en solución mantiene parte de la molécula del ácido intacta y solamente parte se separó en sus iones para formar el ion de hidrógeno y para formar la base conjugada. Solamente parte se ioniza. Por eso es que se dice que un ácido débil es un electrolito débil, porque no se ioniza por completo. Recuerda que la especie que provee para la acidez es el ion de hidrógeno. A mayor cantidad de ese ion en solución, más ácido es el ácido. A menor cantidad de ese ion en solución, menos ácido es. Y esa parte es importante. Existen diferentes tipos de ácidos. Existen los ácidos que son monopróticos, es decir, que tienen solamente un protón, un hidrógeno, dipróticos que tienen dos y tripróticos que tienen tres. Por ejemplo, en esta lista de ácidos débiles, el ácido fluorhídrico es un ácido monoprótico, pero el ácido sulfuroso es un ácido diprótico. Sin embargo, el ácido fosfórico es un ácido triprótico. En el caso de los ácidos fuertes, que son electrolitos fuertes y se separan completamente, ¿verdad? En sus iones, se ionizan. En este caso, estos son monopróticos, igual que el ácido nítrico, el ácido perclórico y el ácido sulfúrico es diprótico. De acuerdo a lo que hemos aprendido hasta el momento, es importante reconocer y recalcar que habíamos hablado, que íbamos a estar hablando más adelante de constantes de equilibrio que iban a tener ahora nombres y apellidos. En este caso estamos hablando de equilibrios ácidos, así que ahora esa constante de equilibrio le vamos a llamar Ka, porque es un equilibrio ácido, en donde tengo un ácido débil en presencia de agua para formar el ion de hidrógeno y la base conjugada.
Date cuenta que los equilibrios ocurren cuando yo tengo un ácido débil. Si fuéramos a escribir la expresión de la constante de equilibrio ácida, recuerda que el agua no se incluye en la expresión de la constante de equilibrio porque el agua líquida, al igual que los sólidos, no cambian su concentración en equilibrio. Por lo que si fuera a escribir la expresión de la constante de equilibrio para un equilibrio ácido, sería la concentración del ion de hidrógeno por la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido. A modo de repaso, recuerda que cuanto más concentración de esta especie haya, menor es el pH y más ácido es. Más fuerte es el ácido. ¿Qué ocurre? Mientras más pequeña es la constante de Ka, y ya lo habíamos aprendido en la unidad anterior, menos va a producto. Mientras más pequeña es la constante de Ka, menos va a producto, es decir, más se va a los reactivos. Así que si menos se produce DH3 o más, menos fuerte es el ácido. Así que mientras más pequeña es la constante de Ka, menos se va a producir DH3 o más, menos fuerte es. A modo de recalcar, anotar por ahí, asterisco, nubecita, triangulito, los ácidos fuertes no tienen una constante ácida porque los ácidos fuertes no están en equilibrio, se separan completamente en sus iones, es decir, se ionizan por completo en agua, así que la cantidad que hay del ion de hidrógeno en solución depende de la concentración inicial del ácido. No hay equilibrios. Esto de la constante ácida, esto de Ka, es solo para ácidos débiles que están en equilibrio con agua. Dice, un ácido que es extremadamente débil tiene una base conjugada más fuerte. Esto es bien importante. Un ácido que sea muy débil, es decir, con una Ka bien pequeña, va a ser una base conjugada más fuerte. Hablemos ahora de las fortalezas de las bases, que al igual que los ácidos fuertes, se separan completamente en sus iones. Una base fuerte es aquella que se separa completamente en sus iones, por eso las bases fuertes son electrolitos fuertes. Las bases débiles se separan parcialmente, se ionizan parcialmente, por eso se dice que una base débil es un electrolito débil. Las bases fuertes, a modo de repaso, en su mayoría es un metal de la familia 1A y 2A con OH. Por ejemplo, NaOH, KOH, LiOH, CaOH2. Todas esas bases que están hechas en su mayoría por metales de la familia 1A y 2A son bases fuertes, que en agua se separa en el catión del metal y el OH. Y se separan, se ionizan completamente en sus iones. Recuerda que la mayor cantidad de OH en solución básica es la solución, es decir, menos ácida. Ahora, vamos a empezar a llamar a las bases B. De la misma manera que en su momento llamamos a los ácidos HA, ahora vamos a llamar a las bases B. En equilibrio, esas bases, en equilibrio con agua, en este ejemplo que tenemos aquí, la base es un aceptador de protones, así que se va a formar la especie de la base más el protón y el agua, que va a ser el ácido, ¿verdad? Como es anfotérica, en este escenario es el ácido, va a perder ese protón y va a formar OH. ¿Ok? Como es una base débil, no todo se vuelve en NH4 y OH. Se conserva el NH3 como molécula en solución. Recuerda que a mayor concentración de OH en solución, más básica es la solución. Así que en bases que son débiles, no se separan completamente en sus iones, por lo que no producen mucho OH en solución, lo que lo hace que las soluciones no sean
tan básicas como una base fuerte. Al igual que los ácidos, las bases tienen una constante de equilibrio básica que vamos a llamar Kb porque es una base, y mientras más pequeña es esa constante, quiere decir que menos tiende a producto, es decir, más tiende a los reactivos, por lo que una base cuya constante básica es bien pequeña va a producir muy poco OH en solución, haciéndola una base débil. Al igual que los ácidos, las bases tienen, como te mencioné, una constante de equilibrio básica que vamos a llamar Kb, en donde no vamos a incluir el agua en estado líquido de la misma manera que aprendimos en la unidad anterior, por lo que vamos a tener entonces la concentración del ácido conjugado, la concentración del OH, que sería la base conjugada, y la concentración de la base en ese equilibrio básico. Vamos a predecir hacia dónde se mueve el equilibrio dependiendo el ácido y la base. Para esto es importante que yo te pueda proveer la tabla de fortalezas de ácidos y bases para usted poder predecir hacia dónde se va a mover el equilibrio. Es importante que una reacción avance en la dirección en la que un ácido más fuerte y una base más fuerte forman un ácido más débil y una base más débil. Así que para eso tenemos que establecer cuán fuertes son los ácidos que se están formando y cuán fuertes son las bases que se están formando. Por ejemplo, en este escenario número 1 vamos a ver qué tenemos aquí. En este escenario número 1 tenemos a H2PO4 como ¿qué? Como el ácido. Y tenemos a NH3 como la base, que están formando, en este caso, la base conjugada y el ácido conjugado. Así que vamos a comparar, ¿verdad?, en dónde estarían parados ambos ácidos en la tabla. Vamos a buscar primero a H2PO4 negativo. H2PO4 negativo 1 está aquí. Y NH4 en esa misma lista está acá. Así que si lo vemos desde este punto de vista, H2PO4 negativo es más fuerte que NH4, así que este sería el fuerte y este sería el débil para este ejercicio. Luego parémonos a ver las bases. NH3 está aquí y HPO4-2 está acá. Lo que quiere decir que NH3 es la base que es fuerte y esta base es débil. Y según lo que leímos ahorita, quiere decir que los ácidos y bases fuertes, esa combinación, se va a mover el equilibrio hacia donde se formen ácidos débiles y bases débiles. Lo que quiere decir que en este caso se va a mover hacia los productos. Lo que quiere decir que esta acá es que mayor que 1. Hagamos el próximo ejemplo. Determinemos quién es el ácido y quién es la base. En este ejemplo, el agua se comporta como el ácido y por consiguiente tiene que su base conjugada. El HS negativo se comporta como la base y tiene su ácido conjugado. Así que ahora comparemos los dos ácidos, a ver quién es más fuerte que quién. Busquemos a agua en la lista de ácidos. Y agua se encuentra aquí. Luego buscamos H2S. H2S se encuentra acá. Lo que quiere decir que entre ellos dos, H2S es más fuerte y aquí el agua es que débil. Luego busquemos en las bases a HS negativo. Y HS negativo se encuentra aquí y el OH se encuentra acá. Así que hacia acá OH es más fuerte. Y en este caso es que débil.
Por consiguiente, el equilibrio se va a mover hacia donde se formen más del débil, tanto del ácido como de la base. Por lo que, para estos propósitos, la K es menor que 1. ¿Te acuerdas cuando te dije que el agua se comportaba tanto como ácido y como base? Pues, ¿qué ocurriría si solamente tengo agua en solución? Como el agua se comporta tanto como ácido como base, el agua logra estar en equilibrio con ella misma, por lo que una especie pierde un protón y la otra especie gana el protón. Así que en solución existen tanto la concentración del ion de hidrógeno como la concentración del ion de hidróxido. Si fuésemos a escribir la expresión de la constante de equilibrio para agua, ¿cómo la escribirías? ¿Cómo escribirías la constante de equilibrio para agua? Aprendimos en la unidad anterior que cuando tenemos especies en estado líquido y sólido no se escriben en la expresión de la constante de equilibrio. Como es la constante de equilibrio de agua, le vamos a llamar KW de agua y solamente vamos a escribir el ion de hidrógeno y el ion de ¿qué? De hidróxido. Lo que quiere decir que la constante de equilibrio de agua está compuesta de la concentración de la especie que produce para la acidez y la especie que produce para la basicidad. Es importante que sepa que esta constante tiene un valor de 1.00 por 10 a la menos 14 y que cuando agua es neutral, es decir, es agua pura, existe la misma concentración de la especie que produce para la acidez como la misma concentración que la especie que produce para la basicidad. Y por eso es que se dice que el agua obviamente es neutral. ¿Ok? Porque existe la misma concentración de ambos, es como si se cancelaron. Así que, cuando el agua es neutral, existe la misma concentración de ambos. Recuerda que si yo multiplico, y esta es la constante del agua, y yo tengo H3 o más, el ion de hidrógeno y el ion de hidróxido, y es la misma concentración de ambos, es lo mismo que sea 1.00 por 10 a la menos 14 x que al cuadrado. Y por eso es que la concentración de cada uno de ellos en equilibrio de agua pura es por 10 a la menos 7. ¿Qué ocurre? Si al agua yo le echo un poco de ácido, va a aumentar la concentración del ion de hidrógeno en solución, porque no solamente existen en equilibrio con agua el ion de hidrógeno y el ion de hidróxido, sino que yo al añadirle un ácido, lo que voy a estar haciendo es provocando que se forme más ion de hidrógeno en solución, disminuyendo entonces la cantidad de hidróxidos en solución. Y a mayor cantidad del ion de hidrógeno en solución, más ácida es la solución. Y entonces más bajito es que el pH. A mayor concentración del ion de hidrógeno en solución, más bajito es el pH. ¿Qué ocurre? Cuando yo le echo una base al agua, recuerda que ya el agua existe en equilibrio con el ion de hidrógeno y el ion de hidróxido. Entonces, ahora echo más de una base, lo que quiere decir que va a provocar que se forme más del ion de hidróxido y disminuya el ion de hidrógeno en solución. A menor concentración del ion de hidrógeno en solución, mayor es el pH. Más básica es porque a menor concentración del ion de hidrógeno quiere decir que hay mayor concentración del ion de hidróxido. Dicho eso y a modo de repaso, una solución que es neutral es porque tienen la misma cantidad de ambas especies. Una solución que es ácida es porque hay mayor cantidad del ion de hidrógeno y una solución que es básica es porque hay mayor cantidad del ion de hidróxido.
Utilicemos la constante de equilibrio del agua para poder determinar la concentración tanto del ion de hidronio como el ion de hidróxido en solución a partir de la concentración de uno de ellos. Por ejemplo, si la concentración de hidronio en solución es 1.0 por 10 a la menos 3, ¿cuál es la concentración del ion de hidróxido? Para eso vas a escribir la expresión de la constante de equilibrio de agua, como estás acostumbrado a hacer, y vas a sustituir los valores que te dieron y despejar para X para el que te pidieron. Y en este caso, la concentración de hidróxido sería 1.00 por 10 a la menos 11. Esta solución que acabamos de, ¿verdad? Que acabamos de calcularle en la concentración de hidróxido y que tenemos la concentración de hidronio, es una solución que es ácida o básica. Para eso tú vas a ver cuánto hay de cada uno, de quién hay más. Lo que quiere decir que en este caso hay más concentración del ion de hidronio, por consiguiente esta solución es que ácida. Calcula cuál es la concentración de hidronio a partir de esa concentración de hidróxido. Vas a hacer lo mismo que el ejercicio anterior, solo que ahora vas a sustituir los datos que te dieron y vas a encontrar X. Y la concentración de hidronio en solución es 1.00 por 10 a la menos 5. La pregunta es, ¿cuál de los dos está en mayor concentración para decidir si la solución es ácida o básica? En este caso, este está en mayor concentración, así que esta solución es que ácida. Ahora hablemos de lo que es pH versus pOH. pH es una manera de nosotros asociar lo que sería la concentración de hidronio en solución. Y cuando yo estoy calculando pH, yo estoy calculando el negativo del logaritmo de esa concentración en solución. Cuando yo estoy buscando pOH, yo lo estoy asociando a la concentración de OH en solución. Por consiguiente, cuando busco pOH es el negativo del logaritmo de la concentración de hidróxido. A mayor concentración del ion de hidronio, menor es el pH. A mayor concentración del ion de hidróxido, menor es el pOH. Fíjate aquí, esto es una escala de pH. Así que esto lo que está midiendo y observando es solamente cuánto hay en solución de esta especie. A mayor concentración del ion de hidronio, más pequeño es el pH. Cuando la concentración de hidronio y la dióxido es igual, el pH es 7. Cuando hay menor concentración del ion de hidronio, el pH es mayor. Repasemos los conceptos. Tengo que Kw es igual a la concentración de H3 o más por la concentración del ion de hidróxido y tiene un valor de 0.00 por 10 a la menos 14. ¿Qué te dije? Que en una solución neutral de agua hay esta concentración del ion de hidronio y esta concentración del ion de hidróxido. ¿Qué te dije? Que si terminamos sacándole el negativo del logaritmo a cada uno de estos valores, esto termina siendo 7, esto termina siendo 7 y esto termina siendo ¿qué? 14. Si yo le saco el negativo del logaritmo a esta concentración, termino teniendo pH. Si saco el negativo del logaritmo a esta concentración, termino teniendo pOH. Lo que quiere decir que pH más pOH es igual a ¿qué? A 14. Por consiguiente, yo puedo obtener el pH de una solución de dos maneras. O buscando el negativo del logaritmo de la concentración de hidronio y encontrando pH. O si me dan me dan la concentración de hidróxido, yo puedo calcular pOH y restárselo a 14. Vamos a hacerlo de las dos maneras para que entiendas. Importante, cuando calculamos pH y mi coeficiente de la notación científica tiene dos cifras significativas, la respuesta de pH va a tener que
dos lugares decimales. Si solamente tiene una cifra significativa, va a tener solamente un lugar decimal. Lo mismo con pOH. Yo voy a dejar los lugares decimales de igual que la cantidad de cifras significativas del coeficiente de la concentración. Por ejemplo, en este caso, la profesora le dejó a 3 cifras significativas lo que el pH va a tener 3 lugares decimales. Hagamos el cálculo. Hagamos el próximo, donde el pH es igual al negativo del logaritmo de la concentración de hidrógeno. En el caso de hidróxido, podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a hacerlo usando KW y luego usamos pOH. Paso de usar KW. Sería que KW es igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de hidróxido Una vez tenemos esa concentración, podemos buscar el pH buscando el negativo del logaritmo de esa concentración y termina dando que el pH es 6. Ahora usemos la estrategia de pOH, donde primero calculamos pOH, que sería pOH es igual al negativo del logaritmo de la concentración de hidróxido. Y una vez calculamos eso, recuerda que pH más pOH es igual a 14. Voy a colocar la misma cantidad de lugares decimales para evitar problemas. Así que pH sería igual a 14 menos el pOH. Y esa es la otra manera de determinar pH. Recuerda que nos están pidiendo pH. Y yo puedo calcular pH ya sea que me den la concentración de hidróxido o la concentración de hidrógeno. Haz el próximo ejercicio tú. Práctica de las dos maneras, el pH debe darte igual a 10.00. Calcula los próximos, yo te voy a colocar la respuesta. Y estas serían las respuestas, compáralos. ¿Cómo medimos el pH? Bueno, existe lo que se llama un metro de pH y ese metro de pH lo que hace es medir, es una membrana permeable a los iones de hidrógeno, lo que quiere decir que mide cuántos iones de hidrógeno hay en solución y el artefacto traduce esas concentraciones de iones que está midiendo a pH. Así que mientras más concentración de estos iones mida, el pH va a dar ¿qué? Más bajito. También existen indicadores de pH que cambian de color en la presencia de esos protones en solución. ¿Ok? Por ejemplo, la fenolftaleína es una que es transparente cuando está protonada y entonces se vuelve más rosado cuando hay menos iones o protones en solución. Lo mismo los otros indicadores. Ahora, ¿cómo podemos determinar el pH de las soluciones ácidas y básicas fuertes? Todavía no vamos a entrar a determinar el pH de soluciones básicas y ácidas débiles porque eso sería un equilibrio. Pero, por ejemplo, para un ácido fuerte como HCl que se ioniza completamente en solución, quiere decir que en presencia de agua va a tener el ion de hidrógeno más el Cl y como la concentración del ácido es 0.1 molar, pues de eso mismo es la concentración del ion de hidrógeno y del ion de cloro. Así que el pH de esta solución va a ser igual al negativo del logaritmo de 0.100 molar. Eso quiere decir que esta solución tiene un pH de 1.00. Es un pH bien bajito, bien cerca de cero. Esto es un ácido fuerte.
En el caso de NaOH, por ejemplo, que se separa en el ion de sodio y el ion de hidróxido, si yo tengo una concentración de 0.200 molar, eso mismo hay de qué, del ion de sodio y del ion de hidróxido. Por eso era que era bien importante que ustedes dominaran todo esto, porque recuerda que todo esto son conceptos que se siguen ¿qué? Uniendo. Y de esa manera usted puede entender lo que está haciendo. Una solución como esta, con esa concentración, tiene un pH de 13, casi cerca de 14. Claro, es un ácido fuerte, es una base, perdón, fuerte. Así que el pH va a ser bien alto, bien cerca de 14. Continuamos con el próximo, que se forma el ion de hidronio más el ion de nitrato. Esto es un typo, esto es 0.60 molar. Así que sería 0.60 molar, 0.60 molar. El pH es bien cerca de 0, lo que me hace pensar, ¿verdad?, que es un ácido extremadamente fuerte y con esa concentración aún más. Adicional, vamos a hacer este que está aquí. Recuerda que en este caso, este es calcio más que 2 de hidróxido. Así que esto es 1.50 molar en calcio, pero es 2 por 1.50 molar de hidróxido. Por eso era bien importante que ustedes supieran hacer esto. Así que pOH sería el negativo del logaritmo de 3 molar. Eso termina dando que va a ser 14 menos 0.477. Y eso es aproximadamente 13.52. Sumamente básico. ¿Ok?